Éxodo 25, versículo 31. Mire los elementos. Es un candelero de oro puro, labrado a martillo. ¿Sí? El candelero tendrá su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores. Todo esto tiene simbolismo que vamos a estar viendo ahorita durante la enseñanza. Dice, saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del candelero al otro lado. 3 copas en forma de flor. Fíjese bien, 3 copas en forma de flor en un brazo, aparte de la copa una manzana y una flor, y 3 copas y figura de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así pues en los 6 brazos que salen del candelero. Y en el candelero, en la caña, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Ahora, el candelero, mis amados, es símbolo de la palabra de Dios. Símbolo de la palabra de Dios. Ahorita vamos a explicar algunos elementos. Símbolo de la palabra de Dios. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiero pedirle a tres personas que pasen aquí al frente, aquí arriba, 3 varones que pasen aquí arriba, por favor. 3 personas y se paran aquí uno. Otros 2, por favor. Nada más no se me amontonen. 2 más. Aquí atrás de Gerardo. Otro más, por favor. Aquí atrás de Gerardo, por favor. Aquí atrás de Gerardo. Ahí. Bien, Carlitos, bien. Un aplauso al Señor por estos varones. ¿Aquí en medio o atrás de él? Y miren, vamos a imaginar que este es el candelero. Ahora levanta tus brazos. Y levanta tus brazos también, Carlos, pero que se vean separaditos. Ándale, ahí se ven los 6 brazos. Imagínense que es una sola pieza. Y dice la palabra que salían 6 brazos. 3 por un lado y 3 por otro lado. Vamos a ver algunas figuras aquí. Ya vimos que el candelero es símbolo de la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice la palabra que en cada brazo había 3 copas. Diga conmigo 3 copas. Y esas copas eran los receptores del aceite para que alumbrara. Pero esta copa tenía aquí tenía una manzana y tenía una flor. Una copa, una manzana y una flor. Había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y dice que en la parte central tenía 4. 18 y 4 son 22. Diga conmigo 22. Ahora son 22 letras las del alfabeto hebreo. Son 22 letras. Cuando usted lee el Salmo 119, allá aparecen las 22 letras, donde aquí está simbolizando todas las letras del alfabeto hebreo. Ahora vamos a otra cosa que nos muestra la palabra, y es que había una copa con 2 elementos más. Aquí hay 3 elementos: copa, fruto y flor. 3, 6, 9. 9 por 3, ¿cuántos son? 9 por 3, 27. ¿Bien? Y aquí hay 4. 4 por 3, 12 más 27, 39. Hay 39 libros en el Antiguo Pacto y hay 27 libros en el Nuevo Testamento. En total son 66 libros. Entonces cada figurita, a ver, bájale un poquito más aquí, ándale. Aquí parece el dios de los hindúes, ¿verdad? Que tiene varios brazos. Pero lo subí para que ilustrara, para que vean cómo ahí hay figuras que no fueron hechas nada más porque sí, sino que aquí se nos muestra la importancia de que el candelero están los libros, los 27 y los 39 libros de la Biblia, que son 66 en total. Nos muestran las 22 letras del alfabeto hebreo y nos revela el Salmo que la lámpara es la palabra de Dios que alumbra nuestra vida. Muy bien, pueden sentarse. Muchas gracias. Bien, continuamos. Entonces, allí se nos revelan algunos elementos que nos muestran que es que simboliza la palabra del Señor. Ahora, el candelero, mis amados, tenía 7 lámparas. Diga conmigo 7 lámparas. O sea que cada brazo tenía en la parte de arriba una lámpara.
cada uno de los 6 brazos, y la parte central tenía otra lámpara. 7 lámparas. 7 lámparas que estaban repartidas en los brazos. Las lámparas, mis amados, son para alumbrar. ¿Para qué son las lámparas? Para alumbrar. El candelero no era una lámpara, sino que portaba esas copas que tenían luz, y en total eran un candil de 7 luces, digamos así, de 7 focos. Pero simbolizaba que necesitamos el alumbramiento. Pablo dice que en la carta a los Efesios que oraba para que el Señor alumbrara el entendimiento de los hermanos, que alumbrara su entendimiento. El candelero, mis amados, estaba en la parte que representa el alma, estaba en el lugar santo. Y en el alma es donde está el entendimiento, y es donde la Escritura dice que debe ser alumbrado nuestro entendimiento. La palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento, nos lleva a comprender los principios eternos por los cuales opera el reino de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Levante su mano acá arriba y muévala tantito, como que se me está distrayendo un poquito, así como está. Levante sus manos, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de distracción, atamos todo espíritu que pretenda, Señor, robarnos la enseñanza, robarnos la semilla. Pedimos, Señor, que los cielos sean abiertos, que nuestra mente y nuestro corazón estén enfocados en recibir la enseñanza, la palabra que alumbrará nuestra vida, porque deseamos ser mejores servidores, deseamos ser mejores ministros, ser dirigidos por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Atamos, Señor, todo espíritu que se esté oponiendo a que recibamos esta enseñanza, y declaramos, Señor, nuestro corazón como buena tierra, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Entonces Pablo dice que nuestro entendimiento tiene que ser alumbrado. O sea, se nos tiene que prender el foco. El entendimiento se alumbra y nos saca de las tinieblas. El entendimiento se alumbra y nos saca de la oscuridad. Cuando un creyente no camina en la revelación de la palabra, está caminando por zonas oscuras. Cuando un creyente no camina por la revelación, podemos conocer la palabra, podemos memorizar la palabra, pero si no se prende, si no se activa el entendimiento, podemos estar en la misma condición en que estábamos antes. Por eso no basta con conocer la palabra, tiene que estar encendido el entendimiento, tiene que estar activada la revelación. ¿Alguien dice amén? Jesús dijo, no se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, ni tampoco se enciende la lámpara para ponerla abajo de la mesa, sino que se pone en el lugar correcto para que alumbre toda la casa. La palabra de Dios tiene el poder de alumbrar tu vida, de alumbrar tu matrimonio, de alumbrar tu familia, de alumbrar tu casa, de alumbrar tu emprendimiento, de alumbrar tu camino. Cuando la palabra de Dios se activa en ti, no como un libro que memorizas, sino como una lámpara que alumbra sobre tu camino, tu vida es completamente transformada a causa del poder que emana de la palabra del Señor. ¿Alguien lo cree? Ahora, para eso las lámparas necesitaban aceite. ¿Qué necesitaban? Aceite. Cada lámpara muestra la necesidad de edificar nuestra vida. Había 7 lámparas en el candelero, un candelero con 7 lámparas, y cada lámpara portaba aceite, y cada una de esas lámparas representa lo que se nos enseña en Isaías capítulo 11, que sobre Jesús reposaría el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, de conocimiento, de poder, de consejo y de temor de Dios. Cada una de estas unciones o aceite o imparticiones son necesarias cuando leemos la palabra. Por eso, cuando invitamos a diversos predicadores, cada uno trae una parte de la palabra, opera mediante cierta unción, opera mediante cierta asignación, y la iglesia es enriquecida, la iglesia es fortalecida, porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Pero también necesitamos sabiduría. Necesitamos inteligencia espiritual, necesitamos operar en el poder que emana de la palabra de Dios y que opera por medio del Espíritu Santo. Necesitamos consejo, y cuando estas 7 imparticiones están en nuestra vida, al leer la palabra, entonces nuestra vida es enriquecida, nuestra vida es fortalecida y nuestro camino es prosperado gracias a la luz que emana de la palabra del Señor. Ahora, la iglesia de Cristo en Apocalipsis es mostrada como un candelero.
O sea que una iglesia debe caminar bajo la revelación de esas 7 imparticiones. No solamente una asignación, no solamente un punto, no solamente un enfoque, sino sobre esas 7 imparticiones. O sea que en la iglesia debe haber un buffet. En la iglesia debe haber un alimento variado, ¿verdad? Un alimento variado, pero no como la carne del cerdo variada, ¿verdad? Luego le cuento qué es eso. Pero un alimento variado. Porque imagínense, un día escuché a alguien decir que una persona solamente comía calabazas. Y la calabaza no es mala, la calabaza es buena. Pero con el tiempo la persona se murió porque la calabaza no le surtía los nutrientes que requiere el cuerpo. La calabaza no es mala, pero alguien se puede morir de pura calabaza. Y el alimento de la palabra de Dios debe contener estos 7 puntos para que nuestra vida sea fortalecida. Necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia, necesitamos fe, necesitamos operar en el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Por eso dice la Escritura que somos edificados por medio de la palabra. ¿Sabes qué? Éxodo 25:39 dice, la instrucción fue de un talento de oro fino harás el candelero. Diga conmigo, un talento. Qué interesante es que aparezca la medida de un talento para realizar el candelero que estaba en ese lugar. Esto me lleva a la parábola de los talentos, donde a una persona se le dio un talento, pero esta persona lo escondió. Esta persona lo puso bajo tierra. Y cuando vino el dueño de los talentos, le preguntó, hizo cuentas con todos, y él dijo, yo sabía que como quiera tú ibas a recoger donde no sembraste. Por eso metí mi talento en la tierra, lo escondí, no lo aproveché, y fue confrontado duramente. ¿Y sabes a dónde fue a parar esta persona? El Señor dijo, quítenle el talento y pónganlo en un lugar de tinieblas, donde está el lloro y el crujir de dientes. Este talento puede ser o puede representar la palabra del Señor, que cuando como creyentes la ignoramos, terminamos en tinieblas, terminamos en un camino de oscuridad. Seguimos congregándonos, seguimos siendo hijos de Dios, pero andamos por un camino de tinieblas porque no hay algo que alumbre nuestro camino. Pero cuando valoramos la palabra, cuando nos metemos, cuando profundizamos en la palabra de Dios, esta se prende, esta se enciende, alumbra nuestro entendimiento, alinea nuestros pasos y nos lleva a la vida en bendición que el Señor tiene para nosotros. Alguien dele un aplauso al Señor. Ahora la palabra dice que el candelero era labrado a martillo. Uy, esta parte me gusta. Labrado a martillo. ¡Pah! Tenían que pegarle, labrarlo. Labrarlo significa darle forma. Esculpirlo para que quede de acuerdo a como tenía que dar. El fruto tenía que dar a martillazos. Para que apareciera ahí la florecita, para que apareciera la manzana, para que apareciera la copa. El recipiente donde se ponía el aceite era labrado a martillos. Y labrar tiene que ver con darle forma. Y en este caso, el Señor les dio un diseño a Moisés. La palabra dice que Moisés subió a la montaña y le mostró un diseño. Así tiene que ser el candelero. Así tiene que quedar la lámpara que va a estar en el tabernáculo. Él recibió la visión y tuvo que hacerlo en lo natural. Tuvo que hacerlo conforme al diseño que se le mostró. Sabe que la palabra es una fuente de sabiduría y revelación, pero que debe formar en nosotros la imagen de Cristo. Se nos tiene que revelar Cristo. Así como a Moisés se le reveló el diseño del candelero, a nosotros se nos revela la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y la palabra viene y nos empieza a formar, y nos empieza a labrar, y nos empieza a quitar las cosas que nos estorban, porque el objetivo es que seamos semejantes a Cristo Jesús, porque Él es la palabra viviente. Esa palabra se tiene que hacer carne, esa palabra se tiene que hacer viva en nosotros, y cuando nos metemos en la palabra del Señor, Él nos va transformando a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Ahora, entendiendo que cuando es labrada a martillo, quiere decir que a veces la palabra te va a golpear, a veces la palabra te va a sacudir, a veces la palabra va a pegarte en la actitud, a veces va a pegarte en el orgullo, a veces va a pegarte en algunos comportamientos, a veces te va a incomodar, porque el Señor dice
tiene que ser labrada con martillo. En el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, el Señor dijo: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ese es el poder de la palabra de Dios. Cuando la recibes en tu espíritu, la palabra te golpea, la palabra te da forma y la recibes porque sabes que es parte del plan de Dios para transformar tu vida. Te va a meter por el fuego, te va a dar martillazos, pero después de eso ya no serás la misma persona, porque fuiste procesado, fuiste transformado y ahora eres una persona que puede resistir cualquier situación que venga a tu vida, porque la mano del Señor te dio formación. ¿Alguien dice amén? Es como la espada cuando la están formando, ¿no? La ponen en el yunque y le están golpeando y la están golpeando y la meten al fuego para que se ablande un poco y la siguen golpeando y la siguen golpeando y la meten al agua, y es una mezcla donde están formando el temple, la están haciendo resistente para que pueda el soldado pelear en la batalla y que no se le rompa. Tú eres una espada en las manos del Señor, tú eres una espada en las manos del Espíritu Santo, y a veces te tendrá que meter por procesos y la palabra de Dios va a venir a tu vida, va a ser como fuego, va a ser como martillo, pero finalmente el Señor hará su obra en ti. Alguien dale un aplauso al Señor. Pero esa es la palabra cuando tiene unción. Es la palabra cuando la buscas con la dirección del Espíritu Santo. Por eso vemos en Marcos 1:22 que la gente se sorprendía de la manera en que Jesús enseñaba. Dice Marcos 1:22, se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad. Los fariseos y los saduceos y todos los feos tenían su forma de enseñar. Memorizaban la escritura. Se ponían los versículos acá. Se colgaban los versículos en los brazos, aquí amarraditos de la bisagra. Pero la gente decía: Jesús es diferente. Jesús enseña como quien tiene autoridad. Jesús es diferente porque Él enseña no como los fariseos ni como los saduceos. Cuando el fuego del Señor está en tu vida, cuando la unción está sobre ti, entonces tu forma de enseñar es diferente. Por eso Pedro, cuando se puso de pie, el mensaje que dio del profeta Joel fue diferente. Fue un mensaje con revelación, fue un mensaje con el poder de la palabra y fue un mensaje con la demostración de que el cielo estaba abierto y el Espíritu Santo estaba con ellos. Prepárate porque el Señor te va a usar en tu discipulado. Prepárate porque el Señor te va a usar en tu grupo de vida. Prepárate porque viene un tiempo donde verás la manifestación del Espíritu Santo respaldando la palabra que estás soltando en tu servicio. Alguien dale un aplauso a Jesús. Ahora prestemos atención a los elementos que están en los brazos. En los brazos, o más bien en todo el candelero. Comienza señalando el pie del candelero. O sea que era una lámpara con los 6 brazos, pero tenía un pie, tenía una base. Diga conmigo, una base. Es la base del candelero. Es el fundamento de aquella lámpara. Es el fundamento que la palabra de Dios nos da. Y esto tiene relación con lo que Jesús enseñó. Jesús dijo que aquel que escucha su palabra y la lleva a cabo, semejante es a la persona que pone su casa sobre la roca. Está bien firme. En cambio, el que escucha pero no lleva a cabo, no tiene pie, no está firme, no tiene fundamento. Viene la tormenta y se desanima. Viene la tormenta y se aparta. Viene la tormenta y huye. Viene el problema y se aleja. Pero todo aquel que ha fundamentado su vida sobre la palabra del Señor, llueva, truene, relampaguee, se levante el mismo infierno, esta persona no se mueve, porque es como el monte de Sión que dice el Salmo, no se mueve, sino que permanece para siempre. Vengan ríos, vengan tormentas, vengan crisis, vengan dificultades, no podrán derribar a alguien que está fundamentado sobre la palabra del Señor. ¿Alguien lo cree? Jesús es la palabra viva que fue enviado a nosotros. Fíjese bien esta parte. Estamos hablando del pie del candelero, el fundamento que la palabra nos da. Jesús fue enviado a nosotros. Esta parte, presta atención a esta parte. Él fue enviado. El libro de Hebreos lo muestra como el apóstol de nuestra profesión. Fue enviado.
Fue enviado para dar cumplimiento profético a lo anunciado en Génesis 3, versículo 16, cuando el Señor dijo: de la simiente de la mujer nacerá el que aplastará la cabeza de la serpiente. O sea, Jesús es la palabra cumplida. Jesús es dice el libro de Apocalipsis que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Preste atención a estas dos cosas. Es profecía y es enviado. Jesús fue enviado para dar cumplimiento a la profecía. Ahora, Efesios 2, versículos 20 al 22, dice así: edificados sobre el fundamento. Diga conmigo fundamento. Mueva su mano acá arriba y diga fundamento. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Quiero señalar aquí que fundamento significa enseñanzas. Hay una versión que traduce enseñanzas. Dice que somos edificados sobre las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas no son tu fundamento, sino las enseñanzas apostólicas y profetas son el fundamento que dan forma a un edificio. Pero ahí aclara que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. O sea que la principal piedra de las enseñanzas apostólicas y proféticas deben ser sobre Jesucristo mismo. ¿Alguien dice amén? Se lo leo otra vez. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, apostólico. ¿Qué significa apostólico? El fundamento apostólico. La palabra apóstol significa enviado. ¿Qué significa? Levante su mano y diga: significa enviado. En primera instancia, la palabra de Dios nos revela a Jesucristo, el enviado del Padre. Diga conmigo: el enviado del Padre. La palabra nos revela a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Podemos sacar muchas enseñanzas de las Escrituras, pero todas se deben anclar en Jesucristo, porque por medio de Él todos nosotros podemos tener salvación, prosperidad, bendición y plenitud. ¿Alguien dice amén? En primera instancia, la palabra nos revela a Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos revela a Cristo. Dice Colosenses capítulo 3 que si en verdad hemos resucitado, pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Mientras estemos aquí, nuestra mirada en Cristo. Para llegar al Señor es por medio de Cristo, y para llegar a la eternidad solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? En segunda instancia, la palabra nos revela que se nos dio vida y propósito. Estamos hablando de enviados. Jesucristo fue enviado para salvarnos. Es el apóstol de nuestra profesión. Pero una vez que uno llega a Cristo y se mete en la palabra, uno se da cuenta que nació por propósito divino. Uno se da cuenta que fue enviado por Dios a esta tierra, que antes de nacer estuvimos en la mente de Dios. Antes de nacer se nos dio un propósito. No nacimos a buscar un propósito, sino que por cuanto se nos dio un propósito, llegamos a existencia. Y la palabra nos va conduciendo, nos va desarrollando en la vida de fe para poder encontrar el propósito por el cual se nos dio vida. En tercera instancia, cuando hablamos de enviados, de lo apostólico, nos revela a Cristo, nos revela el propósito por el que fuimos enviados, pero en tercera instancia nos despierta y nos perfecciona para el servicio a Dios. Lo vemos cuando Jesús envió a sus discípulos. Lucas capítulo 9 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder y les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió. Diga conmigo: los envió. Esa palabra envió es apóstolos. Un apóstol es un enviado. Un apóstol es alguien que es activado al servicio del Señor. No para que usted se mande a hacer unas tarjetitas de apóstol.
No para que usted se ponga un título de apóstol, sino con el entendimiento. Nací para ser enviado, o fui enviado con un propósito, pero ahora que estoy en la iglesia, el Señor me envía. El Señor me capacita por medio de la palabra, me perfecciona para ser enviado. ¿A qué envió Jesús a tus discípulos? Los envió a liberar endemoniados, a sanar enfermos, a resucitar muertos y a establecer el reino de Dios. Cuando te metes en la palabra y se te revela Cristo, después se te revelará el propósito y tarde o temprano vas a despertar y decir: yo tengo que meterme en la agenda divina, yo tengo que ser un discípulo de Jesucristo. Estoy aquí en esta congregación y he sido enviado a evangelizar, he sido enviado a abrir un grupo de vida, he sido enviado a establecer el reino de Dios en la colonia donde vivo, en el barrio donde habito, en cualquier rincón de esta ciudad. Tenemos que levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿sabe una cosa? En el tabernáculo solamente entraban los sacerdotes. La demás gente se quedaba en los atrios. Esto nos revela algo importante, que esa revelación es para quienes se disponen a participar en el ministerio a Jesús. Los ministros competentes del nuevo pacto. O sea que hay historias que podemos aprender en los atrios. Hay historias, usted se puede memorizar la historia de David y Goliat. Usted se puede memorizar y predicar la historia de Samuel y de Ana. Usted y yo podemos memorizar Biblias. Sin embargo, cuando uno se mete al servicio al Señor, cuando uno entiende, se le revela propósito, se le revela llamado, entonces la lámpara se enciende. Y la lámpara de la revelación nos empieza a alumbrar. Y entonces te metes en la escritura y empiezas a escudriñar y a descubrir cosas que cuando eras un simple congregante no te llegaban. Y no es que Dios te las quiera ocultar, sino que tú mismo decides quedarte afuera del tabernáculo. Pero cuando te metes al servicio, cuando te dispones, como dice el apóstol Pablo, a ser un ministro del Señor, un ministro competente del nuevo pacto, que ahora somos reyes y sacerdotes para Dios, en la medida que te metes, la lámpara se activa, la unción enciende la palabra y tú empiezas a descubrir tesoros escondidos, se te empiezan a revelar asuntos del reino de Dios, se te caen las vendas y empiezas a escudriñar la escritura bajo la dirección del Espíritu Santo. Que en estas próximas semanas la lámpara se alumbre sobre tu vida, que en estas próximas semanas la lámpara se active y te llegue revelación y empieces a comprender tesoros que están allí en la palabra, se te quite el velo, se te caigan las vendas y puedas conocer más al Rey de Reyes que estamos sirviendo, que es nuestro Señor Jesucristo. Alguien dale un aplauso a Jesús. Ahora el otro ámbito es el profético, sobre el fundamento. Estamos en el pie del candelero. Y Pablo dice que sobre el fundamento de apóstoles enviados, Jesucristo es nuestro apóstol, nosotros hemos nacido por un propósito, y la tercera instancia, Jesucristo nos envía. Cuando eres enviado, cuando eres activado, cuando te dispones a compartir, a servir al Señor, la lámpara se empieza a encender, se empieza a activar. Lo vemos, por ejemplo, en el tiempo de Samuel y en el tiempo de Elí. Elí tenía el tabernáculo, tenía todos los implementos, pero dice la palabra que la lámpara se estaba apagando. Usted lea 1 Samuel capítulo 3 y dice: antes de que la lámpara se apagara, usted puede verlo de forma natural y decir, pues ya van a apagar el foco porque se van a dormir. Pero está hablando en un sentido espiritual, la lámpara se estaba apagando, porque nadie estaba buscando palabra. Nadie estaba buscando una visión de parte del Señor, pero llegó Samuel. Y cuando llegó Samuel, llegó justo antes de que la lámpara se apagara. Porque la lámpara debería estar prendida siempre. Porque la revelación debería estar en el pueblo de Dios. Cada generación Dios siempre tiene un remanente. Un hombre o una mujer como Samuel que está dispuesto a estar pegado al tabernáculo, pegado al arca, para que la lámpara se mantenga encendida. Que tú seas como un Samuel. Que tú seas una mujer como Samuel, como la mamá de Samuel, que está pegada al tabernáculo, que está buscando la presencia de Dios y que en todo tiempo la lámpara está encendida. Tienes visión y tienes palabra por cuanto permaneces en el lugar correcto. Alguien dice amén. Profético. Lo profético tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad divina. Fundamento de los apóstoles y profetas.
La palabra de Dios, mis amados, la Escritura, es un libro profético. Así se lo desglosen en los institutos, que libros históricos, que libros poéticos y todos esos rollos. Finalmente, todo es profético. Porque si Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y para siempre, eso que se conoce como libros históricos, donde se habla de la historia del pueblo de Israel, contiene mucha enseñanza que aplicó en aquel tiempo y que puede aplicar hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Alguien dice amén? Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios que todas las cosas que ocurrieron en el pasado son como un ejemplo para nosotros, para que no nos pase lo mismo o no cometamos los errores que ellos cometieron. En ese sentido, la palabra es un libro profético. ¿Por qué? Porque nos habla de la voluntad de Dios. Se nos revela como la voluntad de Dios. Tú puedes memorizarla para ponerte a predicar en un grupo. Tú puedes escudriñarla para tirarle piedras a otros. Pero cuando te metes para que te hable a ti, entonces te vuelve un libro profético. Porque te alinea tu camino, te revela la voluntad de Dios. Te muestra el oriente, te muestra el norte, hacia donde tienes que caminar. Que la palabra se active en ti y la veas de forma profética. Para que tus ojos se abran, para que puedas encontrar tu propósito y alcanzar la plenitud en Cristo Jesús. ¿Alguien lo recibe? Las Escrituras nos muestran la voluntad de Dios. Nos muestran cuál es el plan de Dios para nuestra vida. El Señor Jesús cumplió lo que dice Salmos 40, versículo 6. El libro de Hebreos señala que en Jesús se cumplió Salmo 40, versículo 6, que dice: sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, porque en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Dice la palabra en Hebreos que esto se cumplió en Jesús. Esto se cumplió literalmente en el Señor, como si el Señor estuviera leyendo la palabra y dice: wow, ahora entiendo. Al Señor no le agradan sacrificios y alabanzas, sino que lo que le agrada es una vida de obediencia. Ahora entiendo, en el rollo del libro está escrito acerca de mí. En el rollo del libro está escrito acerca de mí, y el hacer tu voluntad me ha agradado. Esto se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. En el rollo está escrito de mí. Dios me está hablando, Dios me está exhortando, Dios me está alumbrando, Dios me está quitando vendas, Dios me está llevando a entender cosas que no comprendía antes. Esto se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Se cumplió en Jesús y Él pudo hacer la perfecta voluntad del Padre. Que esto también se cumpla en ti, que esto también se lleve a cabo en ti, que la palabra te alumbre el entendimiento, que la palabra te revele el propósito de Dios, que te puedas ver escrito en esa palabra. Aunque diga Josué, aunque diga David, aunque diga Moisés, tú sepas que está hablando de ti, porque te está metiendo en la historia y parece la historia que tú estás viviendo. Pero así como Dios le dio la victoria a los hombres y mujeres del pasado, también lo puede hacer contigo, porque la palabra profética tiene cumplimiento en todos aquellos que la creen con todo su corazón. Amén. El otro elemento, estamos viendo los elementos del candelero. El otro elemento es la caña. Primero es el pie y luego es la caña. El pie es el fundamento, las enseñanzas apostólicas y proféticas. Antes de eso está Vida Kids, Campeones Kids. Ya después viene la revelación. Y dice el libro de Hebreos que algunos, debiendo ser maestros, todavía tienen necesidad de la lechita. Así dice la palabra, porque es una realidad. A veces nos quedamos resignados afuera del tabernáculo, sí, conociendo algunas historias, teniendo alguna relación con Dios. Llegamos a los atrios y presentamos nuestros sacrificios en el altar de oro, en el altar de bronce, porque hay una comunión con Dios. Ya no estamos en el mundo, pero estamos en los atrios. Y necesitamos entrar al lugar santo, donde la palabra se nos revela y donde entendemos el fundamento apostólico y profético, que es diferente a una oveja. La oveja está antes del Sinaí. La oveja va al cielo, pero mientras llega al cielo, la está pasando mal antes del Sinaí. La está pasando mal. Es necesario llegar después del Sinaí, donde se nos revela. Ya no puedo ser la oveja rezongona de siempre. Digo, no puedo ser la oveja de siempre.
Debo crecer, debo madurar, y el camino para llegar a Dios es vivir la palabra. Es que me alumbra el entendimiento. Si no cambio en estas actitudes, si no cambio en estos comportamientos, seguiré en la misma estación, en el mismo lugar y con la misma gente. Para que tú Perdón. La caña es la columna o el larguero. Usted busca una imagen del candelero y va a ver que es una columna donde están los brazos, ¿no? Esa es la caña. Y Efesios 2:20 dice que somos edificados. O sea que cuando hay fundamento, hay crecimiento. Cuando están las bases apostólicas y proféticas, cuando entendemos la Biblia no como un librito de historia, sino como un manual profético, la palabra de Dios, vigente hoy en día, nuestra vida es edificada. Ya no lo vemos como cualquier libro, ya no lo menospreciamos, ya no lo dejamos empolvado. Ya escuchamos con atención cuando hay una palabra, porque de pronto puede llegar una semilla del reino de Dios que me alumbra y me cambia la vida. Entonces ya cambia nuestra actitud frente a la palabra del Señor. Pero no hay edificación si no hay fundamento. No hay edificación si no aplicamos la palabra, si no aplicamos el ABC. Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, todavía tenemos que explicarles lo que es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, ¿sí? Los bautismos, la imposición de manos, el ABC que está fuera del tabernáculo. Todavía hay que decirte que hacer estas cosas no son correctas. Todavía hay que decirte que estas actitudes no son correctas. Todavía hay que decirte que estos hábitos no te convienen. Estamos en el ABC. Pero cuando ya hemos dejado los atrios y empezamos a caminar, entonces nuestra vida comienza a ser edificada. ¿Alguien dice amén? Efesios 2:20 dice que somos edificados. Y edificar tiene que ver con levantar un edificio, con darle forma a un edificio, o con restaurar un lugar que estaba arruinado. Nuestra vida sin Cristo estuvo en ruinas. Nuestra vida sin Cristo fue un caos, pero ahora que venimos a Cristo recibimos perdón de pecados en los atrios, en el altar de bronce. Pero para crecer y para ser edificados, indiscutiblemente debemos activarnos. El ser enviados, el fundamento apostólico para que venga el perfeccionamiento. Efesios 4, del 11 al 16 dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de, ¿alguien se lo sabe? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Habla de un perfeccionamiento y dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice que fueron establecidos para edificar nuestra vida y para que también nosotros seamos edificados. ¿Alguien dice amén? Cuando eres perfeccionado, cuando la palabra te empieza a perfeccionar, cuando la palabra viene como martillo y empieza a golpearte para darle forma a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, entonces tu vida está siendo edificada. Y trabajas en la edificación de otros. Porque dice la palabra que somos perfeccionados para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Habla de que tenemos que llegar a una estatura, habla de que tenemos que crecer, habla de que tenemos que romper con toda enanitis espiritual, con todo infantilismo espiritual, porque ahí dice también, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Ahí menciona que si no crecemos, si no avanzamos, permaneceremos en la figura de niño. Permaneceremos en la figura de infantilismo espiritual. Y tú y yo no fuimos llamados para eso. El Señor desea que maduremos. El Señor desea que crezcamos. El Señor desea que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Alguien dice amén? Dile al que está a tu lado, y entonces, los brazos. Veamos los elementos del candelero. Ya vimos el pie, la caña, pero luego habla de los brazos. Dice que eran 6 brazos. ¿Y sabe que el número 6 es símbolo de hombre?
Lo dice Apocalipsis, el 6 es número de hombre. Y en el día 6 Dios creó al hombre. Ahí habla del fruto, los brazos, la copa, el fruto y la flor, la manzana y la flor. Habla de lo que el hombre tiene que cargar. Estamos sobre el fundamento de la palabra de Dios. Estamos madurando y creciendo, entonces llega el punto donde hay fruto en nuestra vida, como resultado de obedecer la palabra del Señor y permitir que el Espíritu Santo nos alumbre. ¿Alguien dice amén? Ahora fíjese bien los elementos que están en los brazos, porque ya mencioné la copa, y la copa era receptor del aceite. Esa copa, ese brazo tiene que traer aceite. La Escritura dice que hay un tesoro que se nos ha dado, que está en vasos de barro, pero habla de un tesoro. Tú y yo debemos ser esa copa que retiene la unción, que retiene el aceite, que retiene lo que el Espíritu Santo le ha impartido. Esta copa no está a nivel terrenal. Esta copa con aceite no está en el ámbito del pie, sino que está elevado, donde el creyente o el ministro del nuevo pacto sabe diferenciar las cosas de la tierra de las cosas de arriba. Sabe guardar el buen depósito. Pablo dice que tenemos que guardar el buen depósito. Hay un depósito que se nos ha impartido. Hay algo que el Señor nos ha soltado, pero una persona que crece y madura en la fe, en el conocimiento de la palabra, sabe guardar ese depósito. Sabe cuidar esa impartición, sabe cuidar esa unción que ha recibido. ¿Alguien dice amén? Porque Jesús dijo, Padre, te pido por mis discípulos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Y esto habla de un creyente que vive la palabra y aunque trabaja en un lugar donde está bajo la presión de sus compañeros, todos maldicen, todos roban, todos adulteran, todos dicen maldiciones, todos se comportan mal, pero esa persona sabe guardar el buen depósito que le pusieron. ¿Por qué? Porque está fundamentado en la palabra y ha madurado en la fe. Camina contracorriente, camina entre lobos, pero sabe guardar la unción que se le ha depositado, porque no es un niño en la fe, no es un niño espiritual, es alguien que ha crecido en carácter y puede cargar sobre sus hombros lo que el Señor le ha confiado. ¿Alguien dice amén? Otro elemento que estaba en los brazos eran las manzanas. Diga conmigo manzana. Y la manzana se nos muestra un símbolo del fruto. O sea, en la medida que fundamentamos nuestra vida en el Señor, enseñanzas apostólicas y profetas, y maduramos por el hecho de vivir la palabra, llega el momento en que la unción la cargamos. El fruto se hace evidente. Y llámale fruto en todos los ámbitos. No estamos hablando solamente de fruto de almas ganadas. También el fruto en tu matrimonio, el fruto en tu familia, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas cosas se hacen evidentes en nuestra vida a causa de crecer con la palabra, a causa de retener la unción. ¿Alguien dice amén? Y también el fruto de almas. O sea, el fruto en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Alguien lo cree? El Espíritu Santo es quien convence a las personas. El Espíritu Santo es quien toca el corazón de las personas. Pero un sacerdote, un ministro competente del nuevo pacto, pone sus brazos. Porque recuerde que el número 6, los 6 brazos, símbolo de hombre, un hombre, una mujer, ministro competente del nuevo pacto, cuida el fruto. Es alguien que por causa de la unción puede ir y compartir el evangelio. Pero además carga en sus brazos ese fruto que el Señor le ha concedido tener. Es importante entender esta parte, porque Dios hace una parte y nosotros colaboramos con Él. El apóstol Pablo dijo, porque somos colaboradores de Dios. ¿Qué significa colaborar? Que trabajamos junto con Dios. Co-trabajamos. Laborar es trabajar. Somos compañeros de trabajo con el Espíritu Santo.
Él convence los corazones y nosotros nos encargamos de cuidarlos. Él convence a las personas, Él las libera, Él las sana, pero nuestros brazos están listos para levantar la cosecha, para mantener el fruto, porque somos personas responsables, porque hemos madurado en la fe, porque tenemos buen fundamento y el Padre nos confía las almas que ha ganado para su reino. Que el Señor te conceda tener mucho fruto, que el Señor llene tus brazos, tus manos de fruto abundante, y que ese fruto permanezca, que se cumpla Juan capítulo 15 que dice: yo los he llamado para que den fruto y que vuestro fruto permanezca. El Señor te llamó, el Señor te estableció, el Señor te respalda y es inevitable que tú lleves fruto porque el Señor está respaldando tu servicio. Amén. Ahora, ¿sabes que en la palabra primero se menciona la copa y luego el fruto? O sea que primero es necesaria la unción y después vendrá el fruto. Tú puedes ganar almas por una carnita asada. Tú puedes ganar almas por invitar tortas de la barda. Tú puedes ganar almas porque las llevaste a ver una película, pero quien verdaderamente los convence va a ser el Espíritu Santo. Por eso menciona primero la copa donde está la unción. Si la unción está ahí, el fruto será inevitable. Si la unción del Espíritu Santo permanece sobre ti, entonces el evangelismo, la consolidación, el fruto será inevitable, porque Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Ungido para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres. El que te mueve, el que te activa el evangelismo es la unción del Espíritu Santo que está sobre ti. El que te capacita para restaurar corazones, para liberar oprimidos, para abrir la vista de los ciegos, es la unción que reposa sobre ti. No es tu sabiduría, no es tu inteligencia, no es tu gracia, es el respaldo del Espíritu Santo que está sobre ti. Alguien dale un aplauso al Señor. O sea que sin unción difícilmente habrá fruto. Jesús dijo: separados de mí nada podréis hacer. O dicho de otra forma, déjame ver tu fruto para ver qué tan pegado estás a Jesús. Déjame ver tu fruto para ver cuánta unción hay sobre ti. ¿Me regala una sonrisa? Ahora esto de ninguna manera es para hacer sentir mal a alguien, sino para llevarnos a la profundidad del tabernáculo. Porque estás destinado a dar fruto. Porque estás llamado a dar fruto. Estás llamado a meterte al lugar santo y estar alumbrado con la palabra y ser portador de la unción del Espíritu Santo. Cuando esa unción está sobre ti será inevitable. La gente te va a buscar, la gente te va a pedir oración, la gente te va a pedir consejo, la gente va a llegar al grupo de una forma: oye, me dijeron que aquí se reúnen a compartir la palabra, yo tengo una necesidad. La gente va a llegar porque la palabra dice que Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. En el Pentecostés el Señor añadió a 3,000 en un día. En Pentecostés Dios trajo a una multitud en un solo día, y eso vendrá muy pronto sobre Pan de Vida, porque hay un grupo de discípulos que le estamos creyendo, lo estamos buscando, estamos reteniendo la unción y el fruto será inevitable. ¿Alguien le da un aplauso a Jesús? El tercer elemento son las flores. Recuerde que en el brazo, ya vimos el pie, ya vimos la caña, pero el brazo, como si la caña fuera la vid, Cristo, y nosotros los pámpanos. Y cada pámpano en nuestra vida nos representa cada brazo. Debe estar la copa con la unción, con el aceite, la manzana, que es símbolo de fruto, pero habla también de flores. Flores, diga conmigo flores. Y la flor que representa la vida de fe, la visión. Y esto también es un asunto personal, porque tu cónyuge puede tener mucha fe y tal vez tú no, o porque tus padres o tus hijos pueden tener una fe inamovible y probablemente tú no. Esto es un asunto personal. Cada uno de nosotros está llamado a dar fe, a moverse en fe, perdón. Cada uno de nosotros está llamado a desarrollar una vida de fe. Pero ¿cómo viene la fe? La palabra es clara. La fe viene por él y el oír por la.
Por eso en el Salmo dice, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, has abierto mis oídos. O sea, porque Dios habla por medio de su palabra. Dios alumbra nuestro entendimiento y habla nuestro espíritu. Entonces, en la medida que nosotros nos metemos en la palabra, el Señor nos va a hablar. Y en la medida que nos hable, la fe se va a despertar. Una persona no puede volver a ser la misma una vez que tiene un encuentro con la fe. Esa fe que abre nuestros ojos. Esa fe que se produce adentro y nos hace creerle a Dios por encima de las circunstancias. Ya caminamos en la fe viva. Tal vez el momento que estás viviendo es difícil. Tal vez el momento que estás atravesando es complicado. Pero la fe está acá adentro. No se deja llevar por los sentidos naturales. Porque la palabra de Dios dice que no andamos por vista, andamos por fe. Tú puedes estar caminando en un desierto, pero tener una palabra que Dios te dio, así como se la dio a Caleb. El monte que tus pies pisaron serán tuyos. Y este hombre tuvo que esperar un tiempo, pero se fortaleció en la fe porque había una palabra. Pasaron 40 años y este hombre dijo, yo sigo teniendo la misma fuerza de antes, porque a mí el Señor me dio una palabra. Él me dijo que esa tierra sería para mí, y la palabra de Dios dice que esa tierra fue para él, y aún su descendencia, su hija llamada Axa, también se levantó para tomar posesión de aquel lugar. Alguien dice amén. Que el Señor te levante como un hombre de fe, que el Señor te hable por medio de su palabra, que en medio de las tinieblas, en medio de la crisis o en medio del desierto que estás atravesando, la palabra alumbre tu camino y puedas ver con claridad lo que Él tiene para ti. Amén. ¿Alguien lo cree? Ahora fíjese bien. Fíjese bien. La fe o la ausencia de fe dan evidencia de a quién estás escuchando. Porque la fe viene por resultado de oír al Señor. Pero lo contrario significa que no estamos escuchando al Señor. O sea que podemos estar en una reunión, podemos estar en un congreso, podemos estar en el grupo, pero hemos escuchado voces que nos desaniman. Y esas voces que nos desaniman frenan nuestro caminar, cambian nuestra actitud, nos detienen, nos estancan. Cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, Jesús dijo que el afán de este mundo vuelve infructuosa la palabra. O sea que escuchamos tanto las situaciones del mundo, las deudas, los compromisos, los problemas y tantas cosas que se levantan que nos llenan de afán. Y dice Mateo 13 que ese afán vuelve infructuosa la palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios puede transformar. Dice el Salmo 107, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Tiene el poder para sanar, tiene el poder para salvar, tiene el poder para prosperar, tiene el poder para bendecir. ¿Alguien dice amén? La palabra de Dios es eterna. Dios habla y las cosas empiezan a existir. Hebreos 11 dice que por la fe entendemos que Dios creó todo el universo de donde no había nada y sostiene todo el universo por la palabra de su poder. Así lo dice la Escritura. No dice el poder de su palabra, dice la palabra de su poder. Él tiene el poder para crear todo y para sostener el universo. Tal vez en este momento no tienes recursos, no tienes trabajo, estás pasando por un problema grave, pero si Dios te habla donde no hay nada, las cosas empezarán a ocurrir. Así como aquella mujer viuda que estaba en Sarepta, que dice la Escritura que solamente tenía un puñado de harina, pero además del puñado de harina tenía una palabra, y la palabra era: no faltará la harina, no faltará el aceite. Y aquel tiempo en que tuvo el cielo cerrado y no hubo lluvia, esta mujer pudo alimentarse junto con su hijo porque había una palabra que lo estaba sosteniendo. Y esa misma palabra que la sostuvo a ella te puede sostener a ti, te puede prosperar a ti, te puede llevar adelante a ti, porque la palabra de Dios sigue siendo poderosa. El cielo y la tierra pasarán, este universo terminará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿A quién estás escuchando? Todos estamos expuestos a pasar desiertos. Todos estamos expuestos a pasar necesidades, situaciones matrimoniales, en la familia, en las finanzas, todos. Porque todos somos de carne. A ver,
pellizca al que está a tu lado. Si es Robocop, él nunca pasará por pruebas, pero si salta tantito por el pellizcón, entonces es muy probable que le toque enfrentar pruebas. Pero la Escritura dice que Dios no permitirá que seas probado más allá de tus fuerzas. En medio de lo que estás viviendo, Él tiene el control. En medio de lo que estás atravesando, Él tiene potestad, tiene autoridad. Aún tus cabellos no caen sin su voluntad. Nada acontece a ti sin que Él lo permita. Y si Él lo permite, es porque sabe que tú tienes la fe necesaria, la palabra suficiente para enfrentar ese problema, esa situación y salir adelante. Alguien dice amén. Lo único que va a provocar la prueba que estás pasando es que tengas una mayor unción sobre ti, tengas una mayor determinación sobre ti, tengas fortaleza espiritual que te respalde. Lo que te está ocurriendo en este momento solo te está preparando para lo que viene. Estás dando tus primeros pasos en la fe, pero llegando después del Jordán vas a ver cómo el Señor te entrega tu Jericó, te entrega tu Jai, te entrega tu herencia, y entonces se cumplirá lo que dice el libro de Deuteronomio: levantarás tus manos y adorarás al Señor, porque verás que Él cumplió su propósito en tu vida. Amén. En la parábola del sembrador aparece que el afán vuelve infructuosa la palabra, pero dice también que los que escuchan con corazón correcto se aferran y retienen la palabra y dan fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Lo que vengo a decirte es que después de ese afán, después de esa crisis, después de esa circunstancia que estás viviendo, viene un tiempo de fructificación. Yo no sé si será el 30, yo no sé si será el 60, yo no sé si será el 100 por uno, pero si tú lo crees, esta palabra se volverá una realidad en tu vida. En tus manos vas a tener fruto. Vamos, levanta tus manos hacia los lados, levanta tus manos y empieza a moverlas. Darle gracias al Señor. Fíjate que el sacerdote movía las gavillas en el altar, el sacerdote movía el fruto en el altar. Empieza a moverlo proféticamente. Hay gavillas en tus manos, hay fruto en tus manos, hay bendición en tus manos. Esto es para locos que dicen yo lo creo, y estoy haciendo este acto profético. Estoy meciendo el fruto en el altar del Señor. Amén. La palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Será como árbol, como caña, plantado junto a corrientes de agua, que trae fruto en todo. Vamos, mueve tu mano, que trae fruto en todo tiempo. Su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Si tú cumples ese salmo, si dejas de andar en camino de pecadores, si no te sientas en silla de escarnecedores, y sino que te empiezas a deleitar en la ley del Señor, este salmo tendrá cumplimiento en tu vida. Estarás plantado junto a corrientes de agua. Estas corrientes de agua son figuras del Espíritu Santo. Habrá unción sobre tu vida, habrá fruto sobre tu vida, y habrá flores que te muestran lo que viene a tu vida, porque sabes que si aunque hasta este momento Dios ha sido bueno contigo, lo que viene todavía es mejor, porque está anunciado que la gloria postrera. Amén. Diga conmigo: la palabra es sumamente importante. Mueva su mano acá arriba y diga: la palabra es sumamente importante. Tiene que tener aceite, y el aceite te va a dar fruto, y el fruto te va a mostrar las flores. Estas flores representan lo que está por venir: la fe, la visión. Ahorita es flor, pero ya sé que después de la flor viene el fruto. Dice el libro de Cantares: ya se escucha la voz de la tórtola. Ha pasado el invierno, la primavera ha llegado, las flores ya están en cierne. ¿Qué significa? Que ya se están abriendo. Y esto es símbolo
de que viene un fruto. Este es símbolo de que viene una cosecha, que el Señor te permita tener flores en tus manos, que el Señor te permita tener botones de flores en tus manos, esos botones de flores que anuncian una cosecha, que te llevan a ver un fruto que viene a tu vida. ¿Alguien lo recibe? Sabes que a veces hay tiempo de guerra. Cuando hay tiempo de guerra es tiempo de estar peleando. Tal vez en este momento estás batallando, estás peleando. En este momento probablemente no coseches porque estás teniendo guerra, pero la guerra te va a dar la victoria. Y una vez que tengas la victoria, tendrás esa tierra donde vas a poner tu semilla y entonces vendrá un tiempo de cosecha. Pero desde hoy ya estás viendo las flores. Desde hoy ya estás viendo una temporada que viene a tu vida. Solamente tienes que creerlo. Debes meterte a la palabra, y cuando la palabra alumbra sobre tu vida dices: wow, ahorita estoy batallando, pero ya Dios me dijo lo que viene a mi vida. Ahorita estoy pasando la difícil, pero el Señor ya anunció sobre mí una nueva temporada. Este invierno va a pasar. Ya veo las flores, ya veo la cosecha, ya veo la bendición de Dios sobre mi vida. Esos graneros los voy a edificar y voy a poner ahí la cosecha que Dios tiene para mí. Amén. ¿Alguien cree que Dios lo puede hacer? Es un asunto de fe. Es un asunto de creer. Si está en la palabra es porque Dios lo dice. Y si usted lo cree, usted lo puede llegar a ver. Usted lo puede llegar a retener en el nombre del Señor. Lo cierto es que muchos de nosotros venimos de un contexto difícil. Todos. Y todos llegamos a los pies del Señor con la necesidad de restauración. En los atrios encontramos perdón. El altar de bronce nos revela a Cristo muriendo por nosotros y recibimos perdón. ¿Cuántos de aquí han recibido perdón de parte del Señor? Eso es extraordinario. Pero al meternos, empezamos, como hablamos la semana pasada, a la mesa de los panes. Somos alimentados, entramos en comunión con Dios. Pero el candelero alumbraba, dice la palabra, hacia el frente. ¿Y qué cree usted que alumbraba? ¿Para qué alumbraba? Alumbraba el camino que nos conduce al Padre, al lugar santísimo. La palabra nos revela al Señor, la palabra nos conduce hacia la gloria del Señor. La palabra es importante, hermano. Oramos para que haya un despertar en la palabra. Oramos para que haya un avivamiento de la palabra. Oramos para que el Señor te despierte en la palabra. Oramos para que el Señor levante el candelero en tu vida, en tu casa, y puedas alumbrar tu camino, tu familia, tu matrimonio, todo lo que emprendas a la luz de la palabra del Señor. En el contexto de la restauración del templo, porque los babilonios lo destruyeron, los babilonios se llevaron todo, pero en el contexto de la restauración del templo, Dios despertó el espíritu de Zorobabel. Dice la palabra, despertó el espíritu de Zorobabel, el gobernador, para empezar a reconstruir el templo. Y reconstruir el templo significaba reconstruir o recuperar todo lo que llevaba adentro. Ese tabernáculo, como ya hablamos, puede representar nuestra vida, el templo del Espíritu Santo. Y hay cosas que Dios tiene que restaurar acá. Y una de ellas es el alumbramiento de la palabra, que Dios hable a nuestra vida. Pero en ese contexto, Dios le habló a Zacarías. A ver si acá arriba me ayudan ya con la música. Dios le habló a Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 2. Zacarías 4, 2. Y dice la palabra que el Señor le dijo a Zacarías: ¿qué ves? ¿Qué ves para los lados? Mira por acá. ¿Qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelero todo de oro, con un tazón sobre la parte superior, y sus 7 lámparas encima del candelero. Lo estaba viendo en el espíritu. Estaban en pleno proceso de restauración del templo. Estaba en ruinas el templo. Y había oposición para que se restaurara el templo. Pero Dios le da una palabra profética a Zacarías. ¿Qué ves? Y empieza a escribir lo que él ve. Ve un candelero todo de oro, con un tazón sobre la parte superior, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y mira lo que dice ahí. Sobre él, sobre el candelero, hay 2 olivos. Diga conmigo, 2 olivos. Uno a la derecha
y el otro a su izquierda. ¿Qué produce el olivo? Aceitunas. Y las aceitunas producen aceite. Aquel candelero que no tenía luz, que no tenía aceite, de pronto aparecen dos olivos, dos árboles de olivo para proveer de aceite a esos candeleros. El candelero siempre fue de oro, fue lo que perdió el aceite. Y cuando no hay aceite, no hay fuego. No hay forma de que aquel candelero alumbre si no hay fuego, si no hay aceite. Pero ahí vemos que Dios revela dos olivos, diga conmigo, dos olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor quiere restaurar por completo nuestra vida. El Señor quiere volver a hablar al ser humano. El Señor quiere despertar nuestro espíritu. El Señor quiere que tengamos comunión con Él, una comunión permanente. Y lo primero que va a hacer es despertar la palabra de Dios en nosotros. Va a traer una unción fresca sobre nuestra vida. Zacarías no entendía qué simbolizaba esa visión. Y el Señor le dijo, dile a Zorobabel que no es con ejército y no es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. En ese proceso de restauración era importante encender el candelero. En ese proceso donde Dios iba a traer cumplimiento, porque 70 años antes había profetizado por Jeremías, en 70 años vendrán y restaurarán ese lugar. Encontraron oposición y ahí Dios le mostró, tienes que encender el candelero, tienes que hacer que el candelero vuelva a encender. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Puede haber mucha disposición en nosotros, podemos ser muy tenaces o muy tercos, o puede haber mucho carácter en nuestra vida, pero dice el Señor, mira, no es con tus fuerzas, no es por tu carácter, no es por tu temperamento, no es por tu economía, no es por tu posibilidad económica, es con mi Espíritu Santo. En este proceso de restauración de nuestra vida, Dios tiene que restaurar esa lámpara, Dios tiene que restaurar ese candelero, porque la palabra de Dios sigue siendo importante. Pasan las generaciones, pasan los años, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice un versículo, la hierba sale y al otro día se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy estamos, mañana ya no estamos. Hoy estás en una prueba, mañana esa prueba ya no estará, pero lo que tiene que prevalecer es la palabra de Dios en nosotros.